Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro, que con expertos de distintos temas te guiarán hacia la transformación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mental Morfosis. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo un tema muy importante que es pongamos fin a la violencia contra las mujeres. Esto derivado de la conmemoración del Día Naranja, que es un día para actuar y generar conciencia sobre la prevención y violencia contra las mujeres y niñas. Y para ello tenemos una invitada que nos acompaña el día de hoy desde Tijuana, Baja California. Ella es la maestra Magali Preciado, y antes de hacer introducción al tema y la presentación formal, me gustaría saludar a Magali. Magali, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Diana, un gustazo saludarte. Me encuentro muy bien, gracias. Saludos desde Tijuana y agradezco mucho la invitación y el espacio que haces en tu podcast, que manejas tantos temas tan interesantes y que podamos hablar también de este tema muy importante. No, gracias a ti por acompañarnos y hacer conciencia a través de toda esta experiencia y conocimiento que tú tienes en relación del tema. Entonces, para que se den una idea de la experiencia de nuestra invitada, pues les voy a dar así una semblanza muy breve porque realmente trae mucha experiencia. Ella de formación de raíz es ingeniera industrial, se formó en CETIS Universidad, pero a su vez ha realizado distintos estudios de especialidad, como es un máster en igualdad de género. Este fue por la Universidad de Castilla de la Mancha. También obtuvo una maestría en desarrollo internacional, cambio social, y se certificó en diversidad e inclusión. Otro de las experiencias que tiene es que ella pues ya cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando tanto en la iniciativa privada como pública federal, en algunas instituciones o sociedades civiles. Ha dado diferentes ponencias, es consultora de responsabilidad social empresarial, imparte cursos y formación gracias a que cuenta con una certificación como instructor ante Conocer, avalado por SEP. También es agente capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es consultora de equidad y diversidad e inclusión y directora de la oficina en Baja California de ACSE, que es Asociación Social Empresarial. También es consejera e integrante de asociaciones civiles que trabajan en temas de equidad de género, la masculinidad positiva y la participación ciudadana. Y obviamente también es miembro activo del Directorio de Instructores y Capacitación Especializada de México, DIRCAP, donde tuvimos la oportunidad de conocernos porque ambas pues formamos parte de ello. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que les decía, para los que apenas se están conectando, ponerlos en contexto. Vamos a hablar sobre el tema de pongamos fin a la violencia contra las mujeres, esto derivado de la conmemoración del Día Naranja, que es los 25 de cada mes. Pero para que nos hable un poquito más sobre los antecedentes de esta fecha tan importante para crear conciencia y prevención en la violencia contra mujeres, le vamos a pedir a Magali que nos platique más sobre cómo es que surge esta fecha en conmemoración. Gracias, Diana, de nuevo por tu amable presentación. Yo encantada de estar contigo en tu espacio. Y pues sí, fíjate que esta fecha del 25 de naranja, como se le conoce, pues justo se trata de que cada 25 de todos los meses del año usemos el día para visibilizar, para hacer conciencia, para movilizarnos también sobre pues este flagelo que todavía padecemos como sociedad, ¿no? De la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y es parte de la campaña de ONU Mujeres. Y el día grande, digamos, de todos los 25 de cada mes es en noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y entonces, pues lo que hacemos es replicarlo el resto de días 25 del año, ¿no? Como hoy, 25 de septiembre. Y lo que se les invita a las personas, lo más
cualquier acción pequeña o grande suma, ¿no? Entonces podemos desde vestir algo naranja, ponernos una máscara naranja, un moñito, ¿no? Como en el motivo del moñito del cáncer, pero que sea color naranja, y con esto pues poder empezar una conversación con quien nos pregunte, ¿no? Oye, ¿por qué traes un moñito naranja? Y ya empezamos es el pretexto para hablar del tema, ¿no? Sí, de hecho, algo de por ahí, yo tenía entendido que sí, el moño naranja representaba como esa esperanza de las mujeres hacia un mundo mejor, ¿no? Sin violencia. El color era la representación y significaba que portar algo naranja, ya sea el moñito del lado del corazón o alguna prenda, ¿no? Como símbolo de esta conmemoración. Perfecto, Magali. Pues gracias por ponernos en contexto para aquellas personas que es la primera vez que escuchan sobre esta fecha y por qué el color naranja. Y ahora me gustaría nos compartieras desde esta experiencia que tú tienes ya en formación y que es parte de lo que tú realizas, ¿qué es lo que definimos como violencia contra la mujer? Sí, gracias por la pregunta, Vivi, porque creo que hay que empezar por ahí, ¿no? De repente parece que es un tema que ya escuchamos mucho, pero vale la pena saber qué sí es y qué no es. Y la violencia contra las mujeres va a ser cualquier acción o también omisión que pueda causar un daño contra una mujer, ya sea un daño psicológico, físico, un daño en sus cosas, en su patrimonio, un daño económico o sexual también, e incluso pues el daño más grave de todos, ¿no? La forma más cruenta de violencia que es el feminicidio, ¿no? Que en donde pues, las mujeres pierden la vida, ¿no? Y bueno, eso es la violencia, digamos, la definición, ¿no? Que viene en la ley. Y hay diferentes tipos de violencia también. Quizás si quieres de una vez los mencionamos, Claro porque, que sí, adelante, ¿no? Magali. Como porque la violencia viene en muchas formas, Sí, Vivi. sí. Entonces, la más prevalente, yo creo, la que pues todas todas nos hemos topado alguna vez, y las estadísticas lo dicen, el 70% de las mujeres hemos vivido violencia psicológica en nuestro país. Y en realidad, pues en el mundo es un poco parecido a la estadística, ¿no? Entonces, estamos hablando de que 2 de cada 3 mujeres hemos vivido esta violencia psicológica que puede ser humillaciones, ¿no? Que nos hagan sentir inferiores, burlas, ofensas, ¿no? Vaya, todo este daño que, que se nos va como a nuestra dignidad, ¿no? Pero no es nada físico, digamos. No por ello es menos, pero hay que hacer la diferenciación. Y después viene también la violencia física, que tal cual, pues es una expresión de agresión, ¿no? Explícita, física, que puede ir desde empujones, jalones de pelo, patadas, ¿no? O esas cuestiones que sean como jugando, entre comillas, ¿no? Pero que al final te violentan, hasta pues ya golpes más serios, ¿no? Daño a tu integridad física. Y esta violencia, Viviana, fíjate que también es muy triste la estadística, porque el 30% de las mujeres en México en algún momento han experimentado violencia física. Entonces, pues bueno, estos números nos demuestran la necesidad que tenemos todavía de hablar de estos temas, ¿no? Sobre todo en la parte de violencia física y psicológica, también hay que decirlo, se presenta sobre todo, ¿no? También 2 de cada 3 casos, de parte de tu pareja o tu expareja, ¿no? O sea, en el momento en que cortan y pues ya no queda contento, ¿no? Esa parte, entonces es donde viene la violencia. Entonces, bueno, esa parte es terrible, porque estamos hablando de que el lugar donde te deberías sentir segura, ¿no? Con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, ¿no? Regularmente es el lugar donde también sufrimos mucho riesgo. Y otros tipos de violencia, pues decíamos, puede ser la sexual, que ya hablamos de violaciones o de vejaciones de carácter sexual. La económica, que también se puede dar pues, de parte de tu pareja, cuando te controla a lo mejor el ingreso, ¿no? O también una forma de violencia económica es, por ejemplo, la desigualdad salarial, que se puede dar en un ámbito laboral, ¿no? Donde a lo mejor haces el mismo trabajo que un compañero y te pagan menos, ¿no? Que también está documentado que todavía existe. Y bueno, otros tipos de violencia
que más recientemente se han, por ejemplo, agregado a la ley, o están en vías de agregarse a la ley, pues es, por ejemplo, la violencia digital que vivimos en las redes sociales, desde por vía texto, ¿no? Hasta en las redes, o que nos busquen extorsionar con videos o fotos que enviamos a parejas, ¿no? Y que ahora las quieren publicar sin nuestro consentimiento o compartir con las personas. Bullying digital, toda esa parte va ahí. También la violencia obstétrica, que es la que sucede cuando estamos embarazadas o en el momento del parto, sobre todo desde las instituciones de salud. Y la violencia política también es una de las que vamos a estar escuchando mucho en los próximos meses, ¿no? En virtud de que estamos por iniciar, supuestamente no ha iniciado, ¿no? El proceso electoral. Y bueno, que tiene mucho que ver la violencia política con también el trato que le damos a las mujeres que empiezan a ocupar estos lugares de toma de decisión y de poder, que son espacios, pues los políticos en nuestro país todavía muy masculinizados, ¿no? Entonces se empieza a ver como estas resistencias y las mujeres que llegan sufren también como mucha discriminación. Entonces, en resumen, esos son los tipos de violencia que podemos identificar ahorita bien. Y fíjate, ahorita pues tú nos hablas de los tipos de violencia, ¿no? Y que hay como modalidades dentro de ellos, que también nos estabas ahí ahorita clasificando. Pero dentro de ellos hay muchas cosas que era lo que estábamos compartiendo antes de entrar al aire, porque una disculpa, y tuvimos un tema de fallas técnicas, pero logramos entrar y compartíamos que muchas veces algunos de estos, como es la violencia psicológica o algunas expresiones o actos, los tenemos muy normalizados, ¿no? Por tema de la cultura, porque a pesar de que ya en este aspecto creamos ciertos avances, todavía sigue habiendo esa cultura donde utilizamos muchos términos y acciones machistas y donde a la mujer se le hace sentir que así tiene que ser, así debe de ser y ella debe de permitirlo, ¿no? Y en todos los temas esto sucede. Incluso ya como hace rato decías, afortunadamente hay una clasificación que ya en base a legislación tú puedes incorporar en algún tipo de violencia algunas expresiones o palabras. En el tema que tú hablabas hace rato, en la parte de cuando la mujer va a dar a luz, ¿no? A una institución pública. Por ahí de repente nos toca, ¿no? Leer donde pues muchas de las jóvenes dicen que la manera en que les hablan o les expresan o las cosas que les dicen las personas que le dan la atención, pues ya entra dentro de un espacio de violencia, ¿no? Desde una agresión. Y esto es muy delicado. Dentro de tu experiencia, Magali, ¿qué es lo que tú puedes sumar como recomendaciones o qué hacer si yo identifico o cómo puedo realmente estar seguro que lo que me están diciendo, lo que están haciendo es algún acto de violencia contra mí como mujer? Híjole, Viviana, esa pregunta es clave. Muchas gracias por hacerla, porque mucho de esto pasa por, justo como tú decías, está tan normalizado estas violencias, ¿no? Lo primero creo que tendremos que hacer es confiar en nuestra intuición, porque a veces esta normalización viene de que, pues, toda una historia, ¿no? De que es realmente reciente que las mujeres, por ejemplo, salimos a trabajar, que salimos a estudiar, salimos a votar, ¿no? Pero antes de eso, pues, nuestro rol social, ¿no? Ambiente aceptado, pues, era quedarnos en casa, bajo la subordinación, ¿no? De nuestras parejas o de nuestro padre o hermano, otro hombre, ¿no? Y ahora que pues tenemos también esta salida como al ámbito público, a los espacios fuera de casa, en estas resistencias y que sean esas violencias, estamos de entrada muy acostumbradas, como platicamos hace ratito, ¿no? A que se nos haga menos o a que eh, tengamos que a lo mejor hablar más fuerte para que nos pongan atención o repetir las cosas 3 veces. Estamos acostumbradas a que nos interrumpan, o a que alguien tome como crédito por nuestras ideas en los lugares de trabajo, por ejemplo. Entonces, todos estos ejemplos que pongo son los que llamamos comúnmente microagresiones, que es pues también una forma de violencia que su impacto no es micro, es macro, pero le llamamos micro porque son parte de esta
como formas sutiles, ¿no? Implícitas de violencia, y que al estar normalizadas o que decimos, bueno, quizá no es tan importante, ¿no? O decimos mucho, creo que pasa esto, Diana, ahora que decimos, a mí no me afecta, yo soy más fuerte que eso, a mí yo fluyo, ¿no? O no sé cómo le queramos llamar cada quien, pero eso no las hace menores. Entonces, sí podemos tener todas las herramientas y qué bueno, ¿no? También hay que pensar que no tenemos que estar pasando por esta situación. Entonces, más allá de normalizar, creo que lo primero es confiar en nuestra intuición y creérnosla, ¿no? Y validar nuestro sentimiento de que si nos estamos sintiendo ofendidas, minimizadas, denigradas, agredidas, seguramente es porque estamos siendo ofendidas, minimizadas, denigradas y agredidas. Entonces, no es, no es necesario que lo minimicemos, sino que lo visibilicemos y le pongamos nombre. Y de ahí tan importante que usemos todos los espacios que nos den para ponerle nombre, ¿no? Cuando es violencia, hay que llamarle como tal. Cuando es discriminación, como tal. Cuando es un feminicidio, ¿no? A veces también es difícil nombrarlo cuando pasa cerca de nuestros espacios, pero si no le ponemos el nombre, es difícil, es complicado y nos va a tomar más tiempo resolverlo, porque lo vemos como caso aislado, ¿no? Como, ay, a mí me pasó tal cosa, pero pues es que las parejas tienen problemas, ¿no? O es que, no, mi jefe es así. O yo no estaba en la mejor situación, incluso muchas veces nos culpamos a nosotras mismas. O yo lo provoqué, ¿no? O yo le di entrada, ¿no? Para que me acosaran, me hostigaran. Entonces, también pasa eso, la culpabilización. Entonces, sí, lo primero yo creo que es validarlo, identificarlo, ¿no? Y nombrarlo. Y con ello vamos a ver cómo es un problema estructural, ¿no? No es el problema de Viviana, no es el problema de Magali, de mi compañera de trabajo, de fulanita, sino es un problema que vivimos las mujeres, no todas, tampoco quiero decir, ¿no? Ni todos los hombres violentan, disclaimer, ¿no? Porque luego siempre hay comentarios de que, ¿por qué? No, pero sí la mayoría de las mujeres lo hemos vivido. Entonces algo está pasando ahí, ¿no? No es que soy yo, es que hay una situación social donde a las mujeres todavía se nos trata de cierta manera. Y bueno, una vez que lo identificamos y ya depende de la gravedad del caso, pues va a ser la cuestión de a dónde vamos a pedir ayuda. Si está en riesgo nuestra vida, pues a lo mejor tenemos que salir de ese lugar, ¿no? Si estamos en nuestra casa y sentimos que ya está en riesgo nuestra vida o de nuestros hijos o hijas, la recomendación es salir. Y si no, a lo mejor si es, por ejemplo, una violencia en el lugar de trabajo, la recomendación sería, pues, ir con las instancias que ya hay en mi trabajo, que a lo mejor es recursos humanos, a lo mejor es un comité, no sé, según la oficina o el lugar. Y si no, pues también acudir a las instancias que jurídicamente tienen la obligación de recibir denuncias y de procesarlas. Fíjate, ahorita tocaste puntos muy interesantes y yo he reflexionado aquí a veces el hecho es de que muchas veces tú puedes sentir, como dices tú, que de alguna manera alguien te está te está violentando, ¿no? Micro, como dices que no es tan micro o que está teniendo algún tipo de acto de expresión donde te quiere minimizar. Y aquí a veces sucede que incluso que la misma persona que lo hace no es consciente, sino como también lo que estábamos diciendo, ¿no? No es justificación, pero también es importante hacerle saber que ese acto o ese comentario está afectando. Yo pienso que eso sería como el primer paso y de ahí ver la reacción, ¿no? Porque si la persona, lejos de decir, ah, es cierto, discúlpame, no lo había visto como que te estoy agrediendo, lo ve como, es que así tiene que ser, entonces ya te está diciendo que va a ser una persona que va a continuar quizás en este proceso y que ahí es donde estamos como a lo mejor con un tema de alerta, ¿no? Porque todos en algún momento, incluso creo que hasta las mujeres hemos caído en este tipo de situaciones por desconocimiento, por tomarlo con normalidad, por seguir con la forma en que culturalmente hemos funcionado. Y qué triste, ¿no? Pero cuando ignoramos hasta qué punto nuestras palabras o nuestras acciones violentan, no nada más
somos violentadas por hombres, sino también por mujeres, ¿no? Entre nosotras mismas sucede este tipo de agresión. Entonces, aquí pienso que dentro de lo que tú dices, algo muy importante sería empezar a acercarnos a las instancias o a aquellos lugares donde nos puedan dar más información y entender realmente qué sí son actos o palabras o acciones de violencia y cómo nosotros podemos empezar a trabajarlo. Creo que el estar atento a estos foros que se abren donde nos dan más información nos ayuda a abrir los ojos y evitar también, es parte de la prevención, caer en estos actos, ¿no? Ya sea que sucedan en contra de nosotros o que nosotros de alguna manera, sin ser conscientes, con un cierto grado de ignorancia o desconocimiento, seamos partícipes, ¿no? Porque también puedes entrar como en la complicidad o ser parte, siendo, independientemente seas hombre o mujer, creo que todos estamos como en esa situación, ¿no? De poder llegar a caer en ese tipo de actos. ¿O qué opinas tú al respecto? Sí, totalmente, Vivi. Creo que, pues, también de varias cosas que dijiste muy importantes, este, esta parte de que, por ejemplo, las mujeres a veces también nos violentamos entre nosotros, pues sí es muy real, ¿no? Es en realidad algo que vivimos porque estamos en una cultura todavía muy machista, ¿no? Todavía muy misógina, es decir, misógina quiere decir que se odia a las mujeres, no quiere decir que sea consciente, como tú dices, ¿no? De que hoy nos levantamos y decimos vamos a odiar a las mujeres, sino que está tan inconsciente, en ocasiones lo aprendemos desde que somos niños y niñas, ¿no? Con los juegos que hacemos, la manera en que vemos a las mujeres representadas en la publicidad o em, en los medios de comunicación, ¿no? Como objetos, por ejemplo, sexuales al servicio y a la disposición del placer sexual de otras personas, regularmente hombres. Entonces, toda esta representación, ¿no? de las mujeres, de lo femenino, nos está diciendo, inconscientemente nos está enseñando que las mujeres valen un poco menos, o que está bien a veces maltratarlas, ¿no? Um, y es tan inconsciente que pues nadie lo queremos aceptar como yo hago eso, ¿no? O yo violento, o yo me he burlado, yo he discriminado, yo me río de las mamás luchonas, ¿no? O ese tipo de motes o apodos que empezamos a ponerle a grupos de mujeres. Um, pero pues si somos muy honestos y honestas, sí lo hacemos muchas veces. Y también es parte de eso, tomar conciencia, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo hacer? Um, y creo que es una gran parte de que nos va a permitir resolver el problema. Esto que tú dices, cada quien tomar su responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces estas pláticas, espacios, foros, como mencionas, sí se enfocan mucho como a las mujeres, ¿no? Que están siendo las víctimas de esta violencia. Y no nos enfocamos tanto en las personas, regularmente hombres, sobre todo en el caso de violencia familiar, que están teniendo estas actitudes violentas. ¿Cómo podemos hacerles notar que reconozcan, ¿no? Que empiecen a trabajar desde dónde viene esa forma de relacionarse con sus parejas o con otras mujeres? Pues para poder resolverlo desde donde viene, ¿no? La violencia y no nada más que la víctima sea la responsable de atenderlo, prevenirlo, denunciarlo, ¿no? Le dejamos como toda la tarea a la que es la víctima, no al responsable. Entonces, sí, esta parte que mencionas también de complicidad, a veces se da mucho, por ejemplo, pensemos en un ambiente laboral, ¿no? Donde a lo mejor se está acosando a alguna mujer o se está, ¿no? haciendo bullying o mobbing, como le llamamos en el ámbito del trabajo, ¿no? Como bullying en la escuela, en el trabajo llamamos mobbing, y a lo mejor no decimos nada, o a lo mejor hasta nos reímos también, ¿no? Para no quedar como pues del mala onda, ¿no? Que no se ríe o que no es parte del grupo y se nos hace más fácil para seguir perteneciendo, ¿no? También reírnos o no decir nada. Y vaya,
Es difícil, ¿no? También no podemos juzgar todas las situaciones porque a veces las personas que ejercen el mobbing o que ejercen el acoso son personas que tienen poder o que están en puestos donde si no le seguimos la onda nos podemos sentir también en riesgo nuestro trabajo, ¿no? O nuestro bienestar en el lugar de trabajo y se nos puede hacer más sencillo pues seguirle la onda. Pero pues nunca vamos a parar, ¿no? El ciclo, la espiral de la violencia si no tenemos la valentía de cosas muy sencillas como no reírnos, a lo mejor eh, salirte de ese espacio en donde estás, donde se está generando la situación y no reírte, no tienes que decir nada, ¿no? Es algo que quizá no te compromete tanto, pero a lo mejor ya cortaste, ¿no? La viada del chiste. O a lo mejor, si te animas un poquito más, hacer alguna pregunta como, ¿cuál fue, ¿cuál fue la gracia? Es que no entendí el chiste. Como honestamente, o sea, no me parece chistoso. Y también es un poco como indirectamente, pues ya estás causando una disrupción, ¿no? En ese ambiente que se está generando. O, ¿no? Si ya te sientes que puedes dar un paso más, pues a lo mejor ir de nuevo, ¿no? A la instancia de recursos humanos o al mecanismo que tengan para denunciar o para interponer una queja, a decir, esto está pasando con una compañera, eh, no me parece que sea adecuado, ¿no? Para que se investigue. Algo que sería importante también es que primero vayas a lo mejor con la compañera, si es que es una compañera la que está siendo como violentada, atacada, digamos. Que vayas con ella en algún momento privado, ¿no? Y la puedas comentar que viste lo que pasó y quieres saber cómo se siente, ¿no? Porque no te parece adecuado lo que pasó. Y eso ya le ayuda a ella a que valide esto que platicamos hace rato de que decíamos, no, pues a lo mejor no es tan importante. A lo mejor ella está pensando, no, pues todos se ríen, yo tengo que aguantar, ¿no? O está pensando, no es tan importante. O cosas así, ¿no? Para, pues poder vivir en el día a día en ese lugar. Y cuando tú llegas y le dices, oye, no te estás imaginando cosas, ¿no? No estás exagerando. Si estuvo mal lo que te dijeron o lo que pasó. Y yo lo vi y no estás sola. Y eso puede cambiar totalmente la historia para ella, ¿no? Porque ya se está nombrando la situación, ya ella puede reconocer que no se lo está imaginando, porque es algo que no sucede mucho, y a lo mejor la va a animar eventualmente a que ella misma ponga un alto o interponga una denuncia o lo que tenga que suceder. Entonces, sí hay mucho que podemos hacer, Viviana, en esta cuestión de la complicidad que decías, pero sí requiere como esta valentía y a lo mejor nos va a tomar un poquito de tiempo y a lo mejor la primera vez lo vamos a hacer mal y se vale porque estamos aprendiendo a poner un alto a las violencias en una sociedad donde hay demasiada violencia. En general, Sí. estamos ahorita en un momento en el país de mucha violencia, de todo tipo, entonces es difícil romper como esos ciclos porque lo vemos ya tan normal. No vemos las noticias de cosas terribles y como si nada, seguimos nuestro día y al otro día lo mismo, otra noticia terrible y como si nada porque tenemos que sobrevivir, ¿no? Entonces, sí nos requiere como poner un alto, reflexionar y pues compasivamente acercarnos a las personas que están sufriendo esto y ver qué podemos hacer con ellas, ¿no? Fíjate que me gustó mucho eso que tú planteabas, porque al final sí es cierto, ¿no? Hay que poner nuestro granito de arena, a lo mejor con cosas tan sencillas como decirle, ¿no? No estás sola, te entiendo, no estuvo bien, o simplemente no, como dices, no alentar a que eso siga incrementándose. Hoy en día, de hecho, pues gracias a algunas situaciones ya como es el que te pide, por ejemplo, la NOM 035, el empezar a trabajar en este tipo de temas, da la apertura y la oportunidad a quienes están a cargo liderando, que pueden ser hombres o mujeres, de acudir a alguna instancia que les ayude con brindar este tipo de información que capacite y cree conciencia en los colaboradores sobre algunos temas como son estos que estábamos hablando, ¿no? Porque mucha de esta situación tiene que ver con desconocimiento, con la parte de aprendizaje de raíz y también la importancia y el compromiso que tenemos quienes somos madres de empezar a generar desde ahí también nosotros, desde esa trinchera, podemos empezar a hacer esos cambios tan importantes, ¿no? O sea, cada uno, como dices,
en la suma podemos lograr grandes cosas, principalmente en la generación de esta conciencia, el acercamiento a las instancias para ver cuáles serían las maneras más adecuadas de yo poder crear algún políticas o protocolos ante estas situaciones, cómo actuar de una forma más adecuada para no generar más conflictos de los que ya a lo mejor el tema están dando. Dentro de esas cuestiones, creo que tú tienes gran parte, ¿no? Función de lo que tú llevas a cabo como consultora. La gente se puede acercar, Magali, contigo para ayudarlos a diseñar políticas o protocolos para no caer en temas de violencia, para no caer en temas de inequidad o para trabajar todos estos aspectos, ¿verdad? Sí, Viviana, qué bueno que lo pones sobre la mesa porque desde, desde todos los lugares podemos hacer algo, ¿no? Eso es como lo que nos dice esta campaña del 25 de naranja y de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Y esto es, lo mencionaste, de la educación, por ejemplo, ¿no? Y la educación que recibimos en las escuelas, ¿no? Si somos maestros, maestras, también podemos promover pues, lugares donde nos relacionamos sin violencia, los madres y padres al criar a los hijos e hijas también, ¿no? Y también visibilizar que este rol de la crianza y de la educación es de ambas partes, es algo, ¿no? Que nos ayuda también a cuestionar estos roles de maternidad y de paternidad, que son parte como de todos estos roles patriarcales, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Los hombres son los proveedores, los papás, ¿no? Y las mamás son las que inculcan los valores. Pero realmente, pues los papás también están inculcando valores, ¿no? Y las mujeres también proveemos, eso ha quedado muy atrás, si vemos los números, ¿no? De las Hoy mujeres ha que cambiado trabajan. mucho, compartimos esos roles, ¿no? Igual Exacto. puedes ver al papá haciendo cosas en la casa y cocinando y no pasa nada, y la mamá, o a veces es a la inversa, ¿no? Yo tengo amigos que dicen, no, pues yo me encargo de lo de la casa y mi esposa sale a trabajar, ¿no? Y de repente Exacto. hacemos como ese switch de roles y los hijos van entendiendo que no pasa nada, ¿no? Que es parte de compartir y que podemos tener esta igualdad de trabajar y hacer labores del hogar y no hay ningún problema con ello. Pero como dices tú, pues es un Totalmente. trabajo de pareja y desde el ejemplo crear esa conciencia en los niños, ¿no? Y qué padre eso que dices tú, ¿no? Esa iniciativa en la parte académica y más desde la formación básica, ¿no? Que los niños empiecen a crear esa conciencia en estos temas, niños y niñas, o sea, ambos en estos temas que son tan importantes y hay varios aspectos donde cada uno podemos ir sumando y aquí pues en este espacio no estamos ni juzgando, ni criticando, ni etiquetando, estamos tratando de compartir qué es lo que se está viviendo y trabajar un poquito en esa conciencia de acercarnos y consultar, ¿no? A lo mejor yo utilizo mucho algún término y no me he dado cuenta, de repente veo que alguien se pone incómodo y no me he dado cuenta que estoy cayendo en un tema de violencia, pero mi intención no es esa, ¿no? O me paro un momento y reflexiono y digo, ay, sí es cierto, en estas ocasiones mis acciones han sido violentas y normalmente lo asocias con una cuestión física, pero ya tú nos compartiste las distintas formas de violencia. Hay personas que no saben que también existe la violencia económica, como decías, ¿no? Y para ellos va a ser algo nuevo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Este espacio, de ir conociendo las distintas situaciones que pueden caer en tipos o modalidades de violencia, cómo nosotros pudiéramos actuar ante esta situación, la importancia de empezar a generar conciencia, primero nosotros, y de ahí empezar a hacerlo con las demás personas, y que hoy en día afortunadamente existen distintos lugares donde tú te puedes acercar y conocer más sobre el tema. Sí, Diana, y definitivamente estamos aprendiendo, ¿no? Eso es lo que venimos. Sí. Y es tu espacio, por ejemplo, ¿no? Que nos enseña de tantos temas. Y en el camino al aprendizaje, pues, no, hay muchas cosas que ignoramos, que no vamos, hay muchas cosas que no vamos a hacer mal, ¿no? Pero es parte de aprender. Y esto también que mencionabas hace ratito de qué pueden hacer las empresas, ¿no?
y lo que yo decía sobre qué pasa en las casas, cada vez está entendemos más la conexión, ¿no? Entre el trabajador está en una familia, vive en su casa, tiene hijos o hijas, o no, ¿verdad? Y el que esté bien en ese ámbito va a, obviamente, incidir en que esté bien en el trabajo, que pueda dar su 100%, que sea más productivo, que pueda trabajar con su equipo, ¿no? Entonces, que no falte, que no llegue tarde, ¿no? Porque tiene sus cuestiones personales o familiares pues en armonía, digamos, ¿no? Y mucho de esto en el ambiente laboral, pues es lo que se le llama conciliación o balance, ¿no? Y a mí me gusta mucho tocar también el tema de corresponsabilidad o el concepto de corresponsabilidad, porque para que lo podamos lograr como realmente una conciliación, ¿no? Tienen que hacerse todas las partes del hogar tienen que tomar su responsabilidad. Y es la única manera en que vamos a tener conciliación con corresponsabilidad. Y entonces esto lo menciono porque cuando estamos en un ambiente laboral y a lo mejor somos, como decías, los líderes, las líderes o somos del área de recursos humanos, siempre estamos pues muy atentas a que el personal esté bien o a ver qué necesita, ¿no? Y entonces es cuando podemos también estar alertas a señales de, por ejemplo, mujeres que estén siendo violentadas en casa, ¿no? Si a lo mejor tienes una compañera eh, trabajadora que de la nada de repente empieza a faltar, ¿no? O tenía siempre un cierto ánimo, cierta personalidad y de repente al siguiente día está out, ¿no? O está, la vemos como en shock o que no está relacionándose como antes. Hay que pensar que a lo mejor está pasando algo, ¿no? No hay que pasar como esas señales por alto, porque ahí está donde quizá podemos ayudarle o a lo mejor hacerle saber que en el momento en que ella requiere ayuda, lo puede tener, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las empresas empiecen a tener entre sus permisos, ¿no? Aceptables, como el si tú necesitas por una emergencia salir de tu hogar, mudarte a un refugio, que no te vayas a quedar sin trabajo, ¿no? Que la empresa sea sensible a que las mujeres que viven violencia, que ya dijimos las estadísticas, ¿no? Son muchas, las mujeres que viven violencia física. Y en algunos de estos casos se pone en riesgo su vida, entonces ellas tienen que salir, agarrar una bolsa de cosas y sus papeles o sus hijos y nada más. Y obviamente no pueden regresar al trabajo porque a lo mejor el violentador pues sabe dónde trabaja y les va a ir a buscar, ¿no? Entonces tienen que desaparecerse unos días o cambiarse de residencia, de ciudad, qué sé yo. Y muchas veces esto implica que pierden el único ingreso que a lo mejor tenían, que era de su trabajo, ¿no? Hay muchas cuestiones difíciles. Entonces, cuando desde la empresa les hacemos saber a nuestros trabajadores y trabajadoras, oigan, estas situaciones sabemos que pueden pasar, ¿no? Y si pasan, uno, no es tu culpa, y dos, aquí estamos para apoyar. Y a lo mejor hasta tres, nuestra área de legal, porque tenemos aquí un jurídico, ¿no? Te puede apoyar a interponer la denuncia y como obviamente pues eres nuestra trabajadora, no va a haber un costo adicional porque estos procesos también pueden ser largos y costosos para las mujeres que son a veces nuestros trabajadores. Entonces, aprovechar como estos días, ¿no? El 25 de naranja para dar esta información a las trabajadoras o para revisar nuestras políticas y ver dónde podemos como poner algo que ayude, ¿no? O capacitar a nuestro personal para que podamos identificar como esas alarmas, señales de alarma. Todo esto, todo suma, como decías, ¿no? Todas estas cosas pequeñas o grandes que podamos hacer, suman. No hay nada demasiado pequeño. Fíjate que eso que acabas de decir es súper importante, ¿no? El que ellas conozcan, estas mujeres que puedan estar en esta situación, que no están solas también desde esa parte, porque a lo mejor no se animan a irse del hogar donde saben que están corriendo riesgo, porque por miedo a que no van a, que, ¿cómo voy a salir adelante? A lo mejor pues mi proveedor es él y lo que yo gano, si lo dejo a ganar, ¿cómo salgo adelante y no doy ese paso y estoy en esa situación de riesgo? Entonces, muchas veces por eso continúan en esta parte. Y sí, la parte de trabajar en algo que también se conoce como modelo ecológico, que es esa parte que tú decías, ¿no? Entender que somos los individuos, pertenecemos a un núcleo familiar, pero también estamos dentro de un rol laboral y finalmente somos parte de una sociedad, ¿no? Entonces, desde esos
ir entendiendo estos procesos y cómo esto puede ir impactando en todo nuestro entorno y que las empresas hoy diseñen todos estos programas y protocolos o políticas que puedan alinearse a lograr esta estabilidad, este equilibrio, pues nos puede ayudar a alcanzar mejor todos los objetivos, tanto individuales como en colectivo, ¿no? Y sé que todavía hay como mucho trabajo que hacer, pero porque también desde nuestra trinchera nosotros acá tratamos de promover esta cultura donde empezamos a ser equipo, donde empezamos a ser conscientes, donde entendamos que los individuos necesitamos también trabajar algunos aspectos del plano personal para poder hacer cambios realmente importantes en esos paradigmas que tenemos desde años atrás, desde la forma en que se liderea, desde cómo se lleva el poder o se asume el poder y a veces no es lo más favorable para lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces por eso me gustó mucho esos puntos que tú compartes y ya casi para cerrar, Magali, porque sé que nos has dado muchas herramientas, muchas recomendaciones, pero me gustaría algo más que te gustaría a ti dejar las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, que esperamos también haya bastantes hombres escuchando o que nos van a escuchar en diferido, en relación pues a este trabajo que todavía nos hace falta seguir haciendo por mejorar más en este tema de violencia, ¿no? Que ya no siga Sí. incrementándose, que ya se logre crear una conciencia. Sí, pues gracias primeramente por escucharnos, por interesarse en el tema. Quiere decir que ya la campaña está logrando su objetivo, ¿no? Esta campaña de 25 Naranja, con personas como tú que abren sus espacios para ponerlo sobre la mesa, visibilizar que todavía es un problema. ¿Y qué podemos hacer? Pues uno es esto, ¿no? Tener más conocimiento del tema, informarnos desde fuentes confiables sobre los datos, las estadísticas, ¿no? La realidad de cómo suceden estas formas de violencia hacia mujeres, adolescentes, hacia niñas. Y otra cosa que yo diría que siempre es algo que se recomienda, ¿no? Es crear estos espacios seguros, ¿no? Como tú mismo hablabas. Algo que nos protege es saber que tenemos redes de apoyo, ¿no? Si yo estoy viviendo violencia en la escuela, en el trabajo, en mi casa, en mi partido, no sé, donde sea, saber que no estoy sola puede hacer la diferencia totalmente. Entonces, para las mujeres es no desprendernos de esas redes de apoyo, ¿no? Tratar de no aislarnos, de que aunque estamos enamoradísimas, ¿no? O clavadísimas con nuestro trabajo y no tenemos tiempo para nadie más, para nuestra familia, para nuestros amigos, ¿no? Hay que siempre estar cultivando esas redes y, y ser abiertas, ¿no? De cómo está la situación y de recibir retroalimentación, porque a veces cuando estamos, sobre todo en las cuestiones de enamoramiento, ¿no? Sobre todo cuando a cualquier edad se puede dar, no vemos más que lo bueno de la persona, pero si tenemos amistades que con confianza nos digan, oye, pero tal cosa, ¿no? Tal red flag, como le llaman ahora, hay que poner atención, ¿no? También a las personas que puedan estar viendo desde fuera. Otra cosa que nos protege mucho, Viviana, tú lo mencionaste, esta cuestión económica. Sí, es definitivamente una gran razón por la que las mujeres muchas veces aguantamos violencias, es porque necesitamos el dinero, ¿no? Necesitamos tener un techo, no, tenemos hijos e hijas y no tenemos otra opción. Entonces, pues sí, siempre buscar por proveer, ¿no? Para nosotras mismas, tener opciones pues económicas o laborales, eso nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Si necesitamos irnos de un lugar a donde estemos mejor, pues lo vamos a poder hacer, va a ser más fácil. Entonces, si nosotros conocemos mujeres o alguna familiar o amiga o qué sé yo, que no cuenta con esas opciones económicas, estemos atentos y atentas, ¿no? A ver algunas otras señales de violencia y que ella esté decidiendo a lo mejor quedarse por esa situación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Apoyar a las asociaciones civiles que se dedican a esto, a estos temas. Podemos exigir a los gobiernos, a los estados, que haya presupuestos para los refugios, para los
centros contra la violencia, para los servicios que se dan en los institutos de las mujeres, municipales, estatales, federales. Exigir que haya información más clara, ¿no? Pensar también en que estas situaciones le afectan de manera diferente a diferentes grupos de mujeres. Entonces, va a ser muy diferente a lo mejor tú y yo, Viviana, que tenemos pues una carrera profesional, ¿no? Y ciertos privilegios y condiciones que a lo mejor nos podrían ayudar a mujeres que vienen migrando o que vienen buscando refugiarse y que a lo mejor ni siquiera aparecen en las estadísticas, porque sus casos pues ni siquiera se están contando, ¿no? Y las formas de violencia que viven pues son sí, mucho más graves en la mayoría de los casos. Entonces, pensar también, ¿no? En que diferentes mujeres van a tener diferentes necesidades, mujeres mayores, niñas, adolescentes, ¿no? Pensar mucho en las mujeres pues más vulneradas para poder mandar toda nuestra, pues generar iniciativas, ¿no? Que resuelvan, que vayan apoyándolas un poco más. Y gran parte, de nuevo, ya cerrando mi comentario, ¿qué podemos hacer? Pues los hombres, ¿no? Empezar a buscar estos grupos que cada vez hay más de masculinidades sanas y positivas, buscar grupos de terapia o terapia individual que ayuden a procesar esta manera que tengamos de resolver conflictos. Y esto no lo digo porque se me ocurra a mí, ¿no? Sino está muy documentado, ¿no? Que estos patrones también de masculinidad y feminidad, pues se valora mucho, ¿no? La agresión en los hombres y las conquistas sexuales, el poder, el control, y se minimiza que los hombres puedan tener estas otras capacidades de mostrar sus emociones o de ser empáticos, ¿no? Ser vulnerables, que sí son capacidades que tienen, pero que en este modelo social pues no están como quizá tan bien vistas y son tan importantes para su propia salud, ¿no? Para sus relaciones con otras personas, cuando son papás, son súper importantes para sus hijos e hijas. Entonces, empezar a cuestionarnos esos estereotipos y roles esperados que tenemos también, bueno, que tienen también los hombres. Eso nos va a ayudar a prevenir totalmente más situaciones de violencia. ¿Hay algunas recomendaciones, Viviana? Excelente todas, y este punto que decías al final, yo platicaba hace poco con una prima que es psicóloga y veíamos que también pues las mujeres de repente en esta situación de querer ejercer cierto poder por sentirte en desventaja, también acudes a roles muy masculinos, y ahí es donde también uno puede caer en ese desequilibrio, ¿no? En el actuar y el conducirte. Entonces de igual forma, a veces como los extremos no son buenos, y qué importante que existan esos espacios donde puedas trabajar en equilibrar el hombre a la masculinidad, pues adecuada, ¿no? Con ese equilibrio que tiene que ser positivo, y que también las mujeres, cuando identifiquemos estar en ese desequilibrio, podamos llegar a ese centro, ¿no? Y darnos cuenta que tampoco es por ahí. O sea, porque a veces exiges de alguna manera algo, pero tus acciones también a veces se contraponen, ¿no? Entonces, gracias, Magali, ahora sí, por todo lo que nos compartes, por tus recomendaciones, por el espacio y por el tiempo. Me gustaría también nos dejaras por ahí tus datos para las personas que quieran saber más del tema, saber dónde te pueden contactar, ya sean empresas o gente que se quiera acercar, porque yo sé que tú eres vocera y representas algunas asociaciones civiles que ven todos estos temas, ¿no? Y tú, dentro de tus recomendaciones, nos invitas a acercarnos a conocer más, acercándonos a estas asociaciones. Sí, sí, con mucho gusto. Mi correo lo comparto, es Preciado con C, @axe, ACCSE.net, axe.net. Y nos pueden buscar en Facebook como axe.Baja California, o la página de la consultoría, que es accionsocialempresarial.com. Y por ahí envíenos un mensaje si quieren seguir la conversación, si están buscando asociaciones civiles a las que apoyar, como bien dice, sí, estamos en contacto y somos parte de varias, entonces con mucho gusto les podemos dirigir a más recursos para que podamos hacer esta cadena pues
más grande, cada quien desde su espacio pongamos nuestro granito de arena. Y muchísimas gracias, Viviana, por tu tiempo también, por la organización de este espacio y por tu apoyo, como siempre, con estos temas. Pues nuevamente gracias a ti y pues a cualquier persona que nos esté escuchando y tenga ese interés, con todo gusto por ahí, nosotros también les podemos hacer llegar la información de Magali, el correo, la página de Facebook donde pueden contactar. También estás en directorio, ¿no? En DearCap, por ahí también creo Por supuesto. te pueden buscar. Hay varios medios en los que se pueden poner en contacto, pero principalmente como lo que ella misma nos decía, ¿no? Si yo siento algo ahí que no me permite estar bien, si detecto algo que si mi intuición me está diciendo, pues no debo dejarlo pasar, ¿no? Debo informarme y ver qué puedo hacer antes de que las cosas se hagan más grandes. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo, que van a escucharnos en diferido, y pues nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, Magali, que nos acompaña desde Tijuana, haciendo esta transmisión, y que a pesar de las cuestiones técnicas que a veces no nos quieren permitir llevar a cabo todo, estamos aquí esta mañana compartiendo este tema y haciendo esta conmemoración ante algo tan importante que no debemos dejar pasar. Esto fue el episodio número 4 de la segunda temporada de Mental Morfosis. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro, que con expertos de distintos temas te guiarán hacia la transformación. Mental Morfosis.